Muy buenos días, señor Ronald Ríos, ¿cómo le va? Y un saludo para los oyentes de Radio Panoramas en Andahuayla. Bueno, arquitecto, ¿cómo estamos en materia de descentralización? ¿Cuánto se ha avanzado en el país en descentralización municipal? Yo le digo, de entrada, hemos retrocedido bastante desde el año en 2006 que empezó García, 2007 que empezó García, porque empezaron a ponerse una serie de limitaciones y con concentración de fondos que manejaban ante las municipalidades. Y entonces ahora hemos bajado a uno de los niveles, hemos llegado a uno de los niveles más bajos en cuanto a la distribución del presupuesto nacional. Pero también quisiera señalar, para que se entienda un poco mejor el tema, es que la descentralización no es solamente transferencia, porque algunas autoridades a nivel nacional dicen, no, estamos invirtiendo plata en provincias. Eso no es descentralizar. En realidad descentralizar es transferir poder de decisión a los pueblos del Perú para que decidan cómo quieren vivir y cómo quieren hacer sus obras, ¿no? Y de alguna manera el tema por el cual se recentraliza, se argumentan dos cosas que en principio no son tan ciertas como se pretende mostrar, que es que en provincias no hay capacidades, lo cual es totalmente falso, porque yo he visto que hay muchísimas capacidades en provincias. Y por otro lado el tema de la corrupción, ¿no? Se dice que darle plata por algunos casos de algunos alcaldes, de algunos gobernadores que han cometido delitos, se generaliza y se argumenta que los alcaldes pues son corruptos, y esto, como sabemos, no solamente alcanza a nivel local, ¿no? Por un lado, yo diría que hay una falta de conocimiento sobre un tema que es bastante especializado y sobre el cual hay poco conocimiento. Por ejemplo, se confunde regionalización con descentralización. La regionalización es una forma de organizar el territorio y no tiene nada que ver, o no tiene necesariamente que ver, con la descentralización, porque más bien justamente crear macroregiones es centralizar, hacer pequeños centralismos. Y imagínese usted una región que fuera por Madre de Dios, Cusco y Apurímac, y entonces y que la capital o que el gobierno nacional estuviera en el centro, en la zona del Cusco, y entonces la gente de Puerto Maldonado y la gente de Apurímac tendrían que ir a hacer gestiones al Cusco. Entonces estos espacios grandes favorecen a los políticos, que les da más poder, pero desfavorecen a la población, que alejan al Estado de su gestión, ¿no? Entonces la descentralización, por un lado, no tiene que ver con la macroregión. En segundo lugar, el tema de los recursos. Las municipalidades, que están más cerca de los ciudadanos, son quienes mejor conocen las necesidades del pueblo, ¿no? Y por otro lado, el centralismo está permitiendo que se tomen decisiones a nivel nacional que afectan a los pueblos del Perú y que muchas veces también esconden la corrupción. Se ha hablado tanto del tema de la transoceánica o de la interoceánica y de la corrupción. Hace poco estuve en el Cusco, que se estaba hablando sobre el aeropuerto de Chincheros, que se ha gestionado, se ha definido, se ha diseñado, se ha contratado en Lima, y sin ninguna participación de los cusqueños, y empieza a saltar que la plata que inicialmente iban a poner ya no está, y que ahora el Estado está poniendo más, y si el Estado está poniendo más, ¿por qué las reglas de juego no han cambiado? Es decir, se ha financiado aparentemente a una institución que no tendría los fondos que dijo tener, en fin. Todo esto es centralismo y en realidad desfavorece a los pueblos porque ven más lejano la solución de su problema, ¿no? Definitivamente. Mire, el tema de la corrupción en realidad es un tema que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Y esto es porque hace mucho tiempo hemos dejado de trabajar en la formación de valores, y entonces la gente empieza a ser más flexible con sus valores, y al final dice, bueno, pues qué importa, ¿no? Con tal de solucionar o tener ingresos. Pero al final el tema de la corrupción no es un tema no solamente peruano, es un tema internacional, y ha faltado de que con el tema de Odebrecht, la corrupción están apareciendo indicios que también está afectando a Colombia, ¿no? Y yo diría que al final con el tema de Odebrecht empiezo a pensar que podría parecer que Montesinos, la corrupción de Montesinos era mucho más chiquita que la que ha generado pues Odebrecht, ¿no?
parecería en todo caso, y luego decimos, y vemos que el tema de la corrupción no es un tema de autoridades solamente, porque cuando un ciudadano va y compra cosas robadas, está favoreciendo la red de la corrupción, está favoreciendo que al comprar pues a un delincuente, entonces si le compran cosas robadas, los delincuentes no van a seguir robando, ¿no? Pero, y después dicen la policía es corrupta. Bueno, hay elementos de la policía que son corruptos y hay elementos que son, obviamente, que no tienen la intención de delinquir y que entran a la fuerza. Definitivamente, eso, he escuchado muchas denuncias en ese sentido. Y habría también que señalar que no son solamente los alcaldes, en el caso de que sea el caso de corrupción en una municipalidad, también son los funcionarios. Y yo conozco un caso, no voy a decir nombres porque no tendría cómo probarlo, pero de un funcionario que ha sido despedido de una municipalidad cuando el alcalde se enteró que estaba coimeando, como se dice vulgarmente, ¿no? El alcalde ni tenía idea y que en su nombre estaban tratando de sacar plata pues a una empresa, ¿no? Felizmente que ese empresario era un tipo correcto y no quiso entrar en el juego y la cosa pues se descubrió. Entonces, el tema no es solamente que si los alcaldes son corruptos, que si los gobernadores son corruptos, porque estamos viendo que a nivel nacional hasta hay presidentes que aparentemente son corruptos. He escuchado a sus titulares la orden que han dado contra Toledo. Han prohibido que salga pues Humala, y tenemos a Fujimori preso, en fin. La corrupción no es un tema de alcaldes, como podemos ver, y parece que las cosas más grandes, la corrupción es más grande mientras más lejano está del pueblo, ¿no? Definitivamente, porque uno no sabe en qué condiciones se negocian los contratos y es más fácil hacer actos de corrupción o sobornar en contratos así privados de grandes sumas que la gestión que pueden hacer los alcaldes, porque además son más visibles. Cuando un alcalde empieza a hacer cosas raras, la gente se da cuenta inmediatamente y lo señala. Por eso es que se dice que los alcaldes son corruptos, porque es más visible la corrupción cuando está más cercana a la población. Pero el centralismo también trae cosas. Yo le pongo un ejemplo como para que entiendan pues también los ciudadanos que nos escuchan, ¿no? Imagínense que la municipalidad decide que todos los ciudadanos de Andahuaylas deben tener gas en su casa, ¿no? Y entonces contratan a una empresa y le van a poner gas a usted en lugar de electricidad, sin preguntarle. Usted no va a tener idea de cuánto costó. Al final se da cuenta que termina pagando más por el gas que por la electricidad que tenía, y nadie le preguntó, simplemente se tomaron decisiones, se hicieron obras, y esto es centralismo. O sea, esto hace el gobierno, se hace a nivel nacional. Y al ciudadano le venden de que eso lo va a beneficiar. Efectivamente, la Interoceánica puede haber beneficiado, de hecho trae algunos beneficios. Se dijo que iba a Brasil a sacar cientos de camiones de soya por la Interoceánica, y hasta ahora no pasa ninguno, porque nunca estuvo en los planes de Brasil sacar soya por el Brasil, porque para eso tienen no camiones de 10 toneladas, sino barcazas de 50.000 toneladas por las que sacan por Panamá la soya. Entonces, con esos pretextos se toman decisiones, se compromete a las ciudades, a los pueblos, se les pasa después la factura a través de los impuestos, y a veces también descubrimos que no solamente la obra no nos convenía, sino que encima hubo corrupción, ¿no? No, usted le gracias, que justamente atendiendo a su pregunta inicial, estamos trabajando ahora con los congresistas para ayudar a que se hagan mejores leyes y que beneficien pues a los peruanos, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué trabajo están haciendo con los congresistas ahora? El día lunes hay una reunión en el Congreso de la República, en un foro que es organizado conjuntamente con la segunda vicepresidencia, y donde van a participar representantes de la Comisión de Descentralización, de la Comisión de Presupuesto, autoridades, algunos ministros, viceministros que se han invitado para discutir estos temas de la agenda legislativa y ver cuáles son los temas que se deben cambiar en las leyes para que esto beneficie pues al sistema, ¿no? A usted gracias por la entrevista. Hasta luego. Muy buenos días, don Gilberto Chilet, qué gusto saludarlo y por su intermedio de Radio Litoral saludar a los amigos de Huacho. El tema es que en el país, desde el año 2007 más o menos, cuando asumió el poder el presidente García, se ha empezado a recentralizar, a recortar los recursos, las facultades y las competencias a las municipalidades, particularmente argumentando que no tienen capacidades, que no tienen competencias y encima acusándolos de corrupción, ¿no?
Y en realidad pues este es un tema que es una de las tantas mentiras que se dicen en el país, o por lo menos verdades a medias, porque si bien es cierto que ha habido algunos alcaldes corruptos, algunos gobernadores corruptos, pero también estamos viendo pues que la corrupción está en el más alto nivel y que eso no es en realidad pues un argumento como para poder recortar los recursos a las municipalidades, ¿no? Para citar una cifra nada más, en el año 2006 los alcaldes recibían 18% del presupuesto nacional. Hoy día, los últimos años y este año para el 17, van a recibir 10.7%. De manera que el recorte pues ha sido casi de la mitad de su presupuesto, o han reducido a la mitad de sus presupuestos, con todos estos argumentos, ¿no? Y a la agenda legislativa tiene que ver con que estamos trabajando con el Congreso. Este próximo lunes vamos a tener un seminario, un simposio en el Congreso de la República, justamente para ver qué leyes tienen que darse desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, para que la gestión sea más descentralizada, ¿no? Por ejemplo, esa es una ley, como usted señala, esa es una ley que a mí me parece que se debería dar y que es una ley muy interesante porque cuando alguien se ubica infringiendo la ley o desacatando las disposiciones municipales, se ubica una quebrada y después el huaico le lleva a su casa, y entonces empiezan a exigir que el gobierno le solucione. Pero el gobierno, en realidad, los recursos del gobierno son de todos los peruanos, y algunos peruanos cumplimos con las leyes y otros que no cumplen después tenemos que solucionar ese problema. Y muchas veces estas personas que se colocan en quebradas o en sitios donde no deben ponerse, ponen en riesgo la vida de sus bienes y la vida de sus propios familiares. De manera que inclusive debería ser una falta, un delito, y de manera que se sancione a las personas que construyen las riberas porque están poniendo en riesgo la vida de sus familiares, están generando daños a la comunidad, etcétera. Entonces, pero todo esto falta o sucede porque faltan leyes más precisas, se hacen leyes muy generales, mucho por politiquería, y muchas veces, como usted señala, hay congresistas que se olvidan de dónde vinieron, se olvidan de quiénes los eligieron, de quiénes votaron por ellos, y no responden a las expectativas de gestionar las cosas que necesitan pues los ciudadanos que los han puesto en el poder, ¿no? Sí, a través de una serie de foros, de eventos dirigidos a los líderes de opinión, a los potenciales candidatos, nosotros tratamos de que con la participación de expertos en los distintos temas, estas personas puedan ir mejor preparados a las postulaciones, a las elecciones, ¿no? Pero además es un tema bien interesante el que usted plantea, porque una de las leyes que nosotros queremos impulsar es que los candidatos que hayan resultado electos y que sean antes de juramentar su cargo, debieran pasar por un curso mínimo de capacitación para que sepan después de qué están hablando y no vayan como personas que se han sacado la lotería simplemente a tratar de gobernar, y como se dice, el primer año es para aprender, el segundo año es para ver qué se va a hacer y finalmente para preparar la salida, ¿no? Y eso es lo que viene pasando, no solamente a nivel local, pasa muchas veces en los ministerios. Vemos ministros que son totalmente improvisados, que están siendo nombrados porque son personalidades. Vemos gobernadores que han sido electos o consejeros que no tienen idea de lo que se trata. Y sus sueldos, los sueldos de los ministros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los regidores, de los consejeros, todo eso salen de los recursos que ponen los ciudadanos. Entonces nosotros, cuando pagamos a personas para que ocupen cargos, esas personas tienen la obligación de formarse y capacitarse para hacer un buen gobierno y dar una respuesta correcta y cabal al encargo que le da la población y por la cual le está pagando también la población, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que si un alcalde hace bien las cosas, puede ser reelecto las veces que sea necesario. Hay alcaldes que han estado 4 o 5 periodos o más y han hecho muy buenas gestiones. También ha habido gente corrupta que se ha perpetrado en el poder. Yo creo que el mecanismo, más que dar una ley que prohíba o no la reelección, es darle medios a la población e información, sobre todo, que sean más transparentes, para que la población pueda definir si le conviene o no que sea una persona. He escuchado muchas veces que hay alcaldes que los reeligen y la población dice, no importa que robe pues mientras haga obras, ¿no? Eso también es parte de lo que hay que formar en la población. Nosotros no podemos elegir gente deshonesta o gente incompetente para los cargos.
Pero además de mi posición, que es esa que digo, que le repito, yo sí creo que debe haber reelección las veces que sea necesario, pero también empoderar a la población para que pueda elegir bien. Pero además de esta posición mía, estamos con los tiempos muy ajustados y como esta es una reforma constitucional, se van a necesitar 2 legislaturas para poder hacer los cambios y no estoy seguro si va a haber tiempo para que se pueda aprobar estas 2 legislaturas y sancionar la ley antes de que se haga la convocatoria de las elecciones, ¿no? Entonces, hay dos temas, pero están discutiendo opciones de que si la ley alcanzaría a los que ya se habían reelecto, si los que ya estaban en el cargo, en fin. Pero al final estamos viendo pues que detrás de todas estas leyes que se dan, son parches sobre parches, o a veces son leyes que se dan por intereses de grupos políticos que no les ha favorecido en general las elecciones, y entonces se van contra los alcaldes para que no puedan ser reelegidos y puedan poner su gente. Entonces vemos que detrás de muchas leyes hay más bien intereses políticos, intereses partidarios, y no a la mejor, no la defensa necesariamente de los intereses de la población, ¿no? Muchas gracias, Gilberto, a usted y a los amigos de Radio Literal. Un abrazo.